que cada día vayamos creciendo en la fe, vayamos creciendo en madurez. Esas cosas que el Señor nos ha permitido identificar que no son conforme a su voluntad, luchar. Hablamos hace 8 días de esa batalla que tenemos cada uno de nosotros, luchar contra ellas, pero no hacerlo solos. Para eso somos un cuerpo y estamos acá reunidos como cuerpo. ¿Quién de acá sería digno de compararse a Moisés? Que hemos estado viendo a Moisés caminando allí en el desierto, ese hombre usado por Dios. ¿Quién sería digno de compararse a Abraham y la fe de Abraham? Ninguno de nosotros, pero ninguno de ellos tampoco sería digno de considerarse una persona que pueda tener comunión con Dios por su propia fuerza o por lo que Él haga. Igualmente ninguno de nosotros es digno, y mucho menos somos dignos de pararnos aquí al frente para hablar al pueblo de Dios, por quien fue derramada la sangre de Cristo y fuimos comprados con esa sangre. No seríamos dignos ninguno de nosotros, de los que estamos acá, de llevar un mensaje al pueblo. No seríamos dignos de pararnos y dirigir la alabanza, hermanos. Si esperamos ser dignos, creo que también eso es orgullo en nosotros. Lo que hay allí, lo hablábamos esta mañana con un hermano. Creo que es orgullo también lo que hay allí, porque estamos esperando ser perfectos para poder hacerlo. Y no estamos descansando en que nuestra justicia y el vernos bien delante de Dios es por Cristo y no por mí. Y no por mí. Así que, hermanos, pensando en esto, vamos a seguir en nuestro estudio de Éxodo 18. Este capítulo en el día de hoy nuevamente es una unidad bastante extensa. Son 27 versículos y vamos a estar leyendo solamente algunos de estos versículos. Vamos a ir abordándolos, seguramente no todos, pero la gran mayoría en la medida que vamos avanzando, y leeremos allí unos versículos porque lo que encontramos son como 2 secciones en medio de toda de este capítulo, y uno es la sección en donde Jetro viene a visitar a Moisés y todo lo que sucede allí, pero la otra es la sección en donde Moisés está ejerciendo juicio delante del pueblo de Israel. Entonces leeremos los versículos iniciales del capítulo 18, versículo 1, dice la palabra del Señor así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. En el versículo 12, después de que Moisés tiene ese encuentro con Jetro, dice que tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Amén. Señor, Padre amado, tu palabra nos lleva, Señor, a creer en ti, a tener fe, una fe que es derramada, Señor, cuando escuchamos tu palabra, el evangelio. Y por medio, Señor, de ese creer nacemos de nuevo, y ahora podemos tener luz, Señor, discernimiento, y poder ver las cosas de una forma diferente, Señor, empezar a caminar y que cada vez podamos verlas con mayor claridad.
Pero hay algo, Señor, que desde el principio tú dejas claro para nosotros y que en el diario vivir, en el caminar que nosotros llevamos, y es que nosotros no somos dignos, porque solo hay uno que es digno. Y que solamente estando en Él, Señor, nos haces dignos a nosotros, pero no por nada que nosotros tengamos, sino por tu Hijo. Así que damos gracias porque no había nada que pudiéramos hacer, pero enviando a Jesús como hombre, ha pagado por nuestros pecados, allí en la cruz, ha recibido tu ira, y ahora nosotros somos libres de recibir ese castigo. Somos libres de la condenación eterna y somos ahora, Señor, justos delante de ti, y podemos venir, orar, clamar, oír tu voz y caminar en este desierto en donde estamos siendo santificados. Gracias porque hay un solo mediador y ha sido perfecto como mediador, porque es Dios mismo quien ha mediado entre Él y el hombre. Así que damos gracias porque ese plan diseñado desde la eternidad estaba pensado, Señor, para la salvación nuestra. Y hoy podemos estar acá reunidos porque hemos sido salvados, porque hemos sido, Señor, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y ahora, Señor, hay un propósito verdadero, firme, al cual caminamos. Y todo, Señor, ha sido hecho para la gloria de tu nombre. Así que gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el mensaje que traerás hoy, Señor, porque sabemos que para quienes tú determines, Señor, ese mensaje obrará en el corazón y nos llevará, Señor, a ser edificados, a que crezcamos en madurez y crezcamos en fe y podamos, Señor, ser un mejor ejemplo, una mejor luz con más brillo, Señor, no propia, sino la luz que brilla reflejada en nosotros, que es tuya nada más. Que podamos, Señor, salir al mundo y mostrar ese carácter que está siendo formado en nosotros, que es el de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, en los días de hoy nosotros vemos muchos casos, incluso podemos tener personas cercanas que están enfrentando situaciones legales en las que el primer proceso que se tiende a agotar es el de a llegar a un acuerdo. ¿Cómo se llama esto? Conciliación, gracias. Lo primero que se intenta es conciliar entre las dos personas que están en discusión, que no se ponen de acuerdo. Y eso se hace delante de una persona que va a actuar como conciliador, una persona que va a mediar entre ambos para ponerlos de acuerdo, porque lo que hay es un desacuerdo en sus ideas, no ven las cosas de la misma manera. Y ese mediador lo que va a buscar es ponerlos de acuerdo y que puedan ver las cosas de la misma forma, que ahora puedan pensar igual y que salgan entonces en una posición diferente a la que estaban. Normalmente en esos casos, cada uno de ambos lados tiene que ceder algunas pretensiones que tenía. Pero nosotros, el hombre, ha estado en enemistad contra Dios desde el mismo inicio de la creación. Y era necesario de un mediador para que esa enemistad se pudiera conciliar, para que hubiera conciliación. Pero en este caso no había lo que estamos diciendo, que cada uno tenía que ceder. Dios no iba a ceder en nada, Él siempre ha pedido lo mismo, y es que nosotros seamos santos como Él es santo. Es la única forma en que nosotros podamos tener comunión con Él. Él no iba a decir, bueno, está bien, voy a ceder en esto, pero nosotros sí tenemos no solamente que ceder, sino morir a nosotros para poder tener esa comunión con Él. Estamos meditando en este capítulo 18 y nuevamente es una unidad extensa y que tiene esas dos porciones de las que estaba hablando, cada una de ellas también con una buena cantidad de versículos, la primera unidad del 1 al 12, la segunda del 13 al 27. Y en cada unidad hay como un personaje central allí. Y cada personaje central está ligado a un oficio. En la primera unidad está Jetro y en la segunda está Moisés.
No está en un orden cronológico, hermanos, y esto de pronto lo voy a repetir en unas 2 oportunidades más, pero es importante tenerlo presente. Este capítulo 18, lo que se está narrando acá, no viene inmediatamente después de la guerra con Amalek. Este capítulo 18 ocurre probablemente después de que Moisés bajó del monte Sinaí con las leyes ya dadas para él. Porque aquí vamos a ver en la segunda unidad cómo él está juzgando y está llevando ese juicio de acuerdo a las ordenanzas y leyes que Dios ya le había dado a él. Entonces esto no tiene un orden cronológico acá, para que eso lo tengamos en cuenta, es importante. Allí vemos entonces a Moisés de una manera clara llevando las palabras de Dios al pueblo en esa guerra con Amalek, en todo eso que ha pasado desde que él fue enviado a Egipto. Él ha estado llevando las palabras de Dios al pueblo. Y cuando nosotros lo vemos en el monte Sinaí, no solamente lleva las palabras de Dios al pueblo, sino que también viene a Dios y dice: el pueblo ha dicho esto. Entonces vemos claramente que él está actuando como un mediador. Él ha tenido el oficio de profeta, llevando las palabras de Dios, al pueblo. Ha hecho ese oficio de profeta, y ahora que se le ha dado la ley, lo vemos acá teniendo una posición de juez también, como una especie de rey ejerciendo autoridad conforme a la ley, como dice allá en el versículo 15. Moisés respondió a su suegro: el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Él está como mediador entre el pueblo y Dios. El pueblo viene, y la única forma que encuentra para llegar a Dios es por medio de Moisés. Es la única manera en que ellos han podido llegar a Dios. De hecho, como esto ocurre después del Sinaí, recuerden que eso lo veremos dentro de 8 días, cuando ven todo lo que está sucediendo arriba en el monte, ellos se alejan y le dicen a Moisés: solamente habla tú con él y nosotros te oiremos, no queremos, si oímos la voz de él, va a decir allá en Deuteronomio, vamos a morir. Dice él: el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es el medio por el cual el pueblo consulta a Dios. Él es un mediador, él mismo lo está afirmando en la respuesta que da a su suegro. Pero en los versículos 1 al 12 se nos habla acerca de Jetro como un personaje central allí. En el versículo 1 dice que Jetro es sacerdote de Madián. Y el oficio de sacerdote es un oficio de mediación también entre el pueblo y su Dios. Entonces Jetro es un mediador entre el pueblo de Madián y su Dios. Podemos ver esto en la iglesia tradicional aún el día de hoy. En la iglesia tradicional se utilizan las confesiones. Los feligreses, las personas que se reúnen allí, van al sacerdote, confiesan sus pecados, y él, como un mediador entre Dios y este hombre, le pone una penitencia para que ellos la hagan, ¿no es cierto?, y sus pecados sean perdonados. Él actúa como un mediador entre este hombre pecador y Dios. Es ese oficio el que ellos están pretendiendo representar allí. Jetro, suegro de Moisés, es sacerdote de una nación pagana, no es la nación de Israel, aunque son descendientes de Abraham, según lo podemos ver en la escritura. Madián es hijo de Abraham por el lado de Cetura. Recordemos que cuando murió Sara, Abraham tiene a esta segunda mujer, que es Cetura, y el cuarto hijo de Abraham por el lado de Cetura es Madián. Y seguramente Abraham habló a Madián acerca de Dios. Seguramente Madián vio a Abraham ofrecer sacrificios a Dios. Así que debe haber un conocimiento de Dios en ese pueblo, y sus rituales y sacrificios y ofrendas pudieron aprenderlos de Abraham. Pero ha pasado el tiempo, han transcurrido un poco más de 400 años desde Abraham hasta este tiempo, y este pueblo de Madián se ha mezclado con otras culturas, con otros pueblos, con otras tradiciones, con otras formas de pensar, y ha sido mezclada su espiritualidad también. Todo ese tiempo que ha transcurrido les ha permeado a ellos con las tradiciones de otros pueblos. Entonces tenemos el oficio aquí, y bueno, y entonces como han sido permeados, pues obviamente la imagen que tienen ellos de Dios ya no es la correcta, ya no es la imagen del Dios verdadero, sino que se ha mezclado con las ideas de los otros pueblos.
Creo que eso es algo que nos pasa a nosotros. Ya hace 8 días hablábamos que muchas veces los ataques que el enemigo tiene contra nosotros en medio de esa guerra vienen de personas cercanas también, que nos dicen a nosotros: no importa en qué lugar usted se congregue, a la final es el mismo Dios. Pero no es la verdad, porque si no es el Dios que se ha revelado en la Escritura, sino que es un Dios que está mezclado con ideas de los hombres, ya es una imagen que nos hemos hecho de Dios y no es el Dios verdadero. Y eso es lo que ha pasado aquí con Madián. Ellos se han mezclado con otras culturas y ahora ya tienen una imagen de Dios que ellos se han creado producto de esa mezcla con otros pueblos. Por eso la advertencia del Señor constante a ellos cuando les va a entregar la tierra prometida: no se mezclen con ellos. Por eso el mensaje de no unirse en yugo desigual, porque es exactamente lo mismo, es mezclarnos con las ideas que se traen de afuera, y eso también produce que a la final nosotros seamos arrastrados hacia esas ideas o haya una mezcla. Tenemos entonces, hermanos, el oficio sacerdotal, que era una forma de mediación entre el pueblo y Dios. Y tenemos el oficio de rey y profeta en Moisés, que ahora es el mediador entre Israel y el Dios verdadero. Jetro era mediador entre Madián y el Dios que ellos han imaginado. Y Moisés es el mediador entre Dios y el Dios, entre el pueblo de Israel y el Dios verdadero. Vemos entonces en este relato a 2 hombres, ambos actuando como mediadores entre el pueblo y Dios, pero son solamente hombres, imperfectos, con pecado, que no tienen cómo realmente ser un mediador entre Dios y los hombres. Solamente por la voluntad de Dios Moisés ha podido hacerlo, solamente porque Él lo designó y porque fue la voluntad de Él, pero no porque Él sea perfecto para hacerlo. Es un hombre imperfecto, por tanto su oficio no lo puede ejercer de forma perfecta. Eso no es algo para descansar, obviamente. Debemos esmerarnos cada vez en hacerlo mejor, pero no es un hombre quien lo puede hacer. El primero entonces es un sacerdote que desconoce a Dios, que su idea de Dios ha sido el producto de esa mezcla entre su pueblo y otras naciones. Y el segundo es un mediador que, aunque conoce a Dios, Dios se le ha revelado, él por su propia naturaleza pecaminosa no puede verle claramente, y eso no le permite hacer su oficio de forma perfecta, no le permite hacer su oficio correctamente. Ambos son mediadores que vienen de los hombres. Pero tenemos un mediador, y leíamos esta mañana, nuestro hermano Andrei repitió los versículos 14 y 15, y dice ahí que es mediador de un mejor pacto. Tenemos un mediador que es perfecto, y solo hay un perfecto mediador. Ese es el título para nuestro mensaje en el día de hoy. Solo hay un perfecto mediador, solo hay uno, solo hay uno. Y el primer punto que veremos tiene que ver con ese mediador de los primeros versículos, que es un mediador que desconoce a Dios, versículos 1 al 12. Jetro es un sacerdote que desconoce a Dios. Quizás tiene motivaciones correctas, pero él no conoce a Dios. Va a realizar entonces su mediación de forma equivocada y su religión será falsa. Sus enseñanzas serán falsas y la guía que él está haciendo para el pueblo de él también es una guía equivocada. Es un mediador que tiene ese oficio dentro de los gentiles, porque no es del pueblo de Dios, y que por no conocer a Dios lo hace en forma incorrecta, mediando a una imagen hecha de Dios por la mezcla con otros pueblos. Jetro, sacerdote de Madián, pero suegro de Moisés también. Y debemos recordar la historia. Moisés huyó de Egipto cuando mató a este egipcio y fue descubierto, y llega a Madián. Allí ayuda a las hijas de este hombre que estaban tratando de llevar a sus ovejas a beber agua, y los hombres que eran pastores allí no se lo permiten, y él les ayuda. Y Jetro entonces, en agradecimiento, los lleva a su casa y le da por esposa a Séfora, y viven allí 40 años y tiene allí a su familia. La tiene viviendo allá, vive allí en la casa de su suegro, y tiene 2 hijos, Gersón y Eliezer, versículo 3.
Ambos, Moisés y Jetro, con algún conocimiento de Dios, pero distorsionado. El primero no lo conoce realmente, al segundo se le ha revelado, pero en ese momento en que están viviendo los dos, por esos 40 años, no hay un verdadero conocimiento de Dios para ninguno de los dos. Dios no se había revelado aún a Moisés. Podríamos imaginar entonces, hermanos, las conversaciones de estos hombres doctrinales, hablando cada uno de quién es Dios desde su entendimiento, tratando de imponer la idea al otro acerca de quién es Dios desde su desconocimiento, cada uno desde lo que ha recibido por sus antepasados, pero cada uno tratando de abordar esos temas doctrinales desde la distorsión que cada uno tiene. Y me imagino que cada uno sintiéndose con la verdad por encima del otro. Dios no se había revelado aún a Moisés, y solo se puede conocer a Dios si Dios mismo se revela al hombre. Uno que ya era sacerdote, el otro que sería llamado, ambos en la condición de desconocimiento de Dios. Versículos 1, 2 y 5 los leo, dice así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Versículo 2: tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, a la mujer de Moisés, después que él la envió. Y versículo 5: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Jetro? Oyó, es lo primero que dice el versículo 1. Oyó de las obras que habían sucedido con Israel y con Moisés. Oyó acerca del poder de Dios, porque no dice acá acerca del poder de Moisés, oyó acerca del poder de Dios, de lo que él había hecho con Israel y con Moisés. Y tomó la familia de Moisés y fue a donde estaba Moisés. Lo que mueve a Jetro es el haber oído de las obras de Dios. ¿De qué manera oyó? Bueno, los versículos no lo dicen, pero es muy probable. Uno es que allí hay caravanas de comerciantes que van y vienen entre los pueblos, y eso pudo ser una opción, pero varios comentaristas dicen que es muy probable que cuando Moisés llegó allí al Sinaí, él envió a Séfora y a sus hijos, estando cerca de Madián, para que fueran a donde el padre de Séfora, a donde Jetro. Porque si nosotros vemos en el versículo 2, dice lo siguiente: tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, ¿después de qué? Después de que él la envió. Moisés ha enviado a Séfora y a sus hijos a donde Jetro, y ahora él ha escuchado de ellos, de Séfora principalmente, todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido con Moisés y con el pueblo de Israel, y lo ha escuchado de cierta forma de un testigo ocular. Él ha oído del poder de Dios. Es interesante ver aquí que Séfora habló a Jetro acerca de Dios, dio testimonio de Dios, no dio testimonio de Moisés. No le dijo a Jetro: ese yerno que usted tiene, usted lo hubiera visto cómo abrió el mar, usted lo hubiera visto cómo hizo allá en Egipto, cómo hizo venir todas esas plagas sobre Faraón y los egipcios. Ella habló del poder de Dios y cómo le permitía a su esposo, o cómo usó a su esposo en medio de todo esto. Ella no habló de Moisés. Fue Séfora la que habló, y habló del poder de Dios y engrandeció a Dios y dio testimonio de Dios. No dio testimonio de Moisés y no engrandeció a Moisés. Ella habló de Dios y lo que Dios hizo con Moisés y con Israel, y de cómo Dios los libró de Egipto. Habló de las obras de Dios. A eso hemos sido enviados nosotros, a hablar de las obras de Dios. No de las obras nuestras y de lo cuánto yo he logrado y cuántas cosas yo he hecho, o de qué era yo antes y ahora qué soy, sin mencionar nunca a Cristo y el poder de Dios en medio de todo esto.
Es hablar del poder de Dios, es hablar de las obras de Dios, es hablar del evangelio. Como cristianos debemos ser testigos de Dios y de sus maravillas, no de lo grande que es alguno de nosotros, no de lo grande que soy. Hablábamos esta mañana, ninguno es digno. No tenemos nada delante de Dios. Mire, hermanos, esto no quiere decir que el hombre no puede hacer cosas que beneficien a otras personas, no puede hacer cosas pensando en el otro. Nosotros podemos hacerlo. El Señor ha dejado de todas maneras grabado en el hombre algo de esa ley natural en nosotros. El impío sabe que no debe matar y no debe robar, y muchos que no son creyentes obran así. El hombre puede hacer ese tipo de cosas, pero delante de Dios, para tener comunión con Él, eso no es suficiente. No es suficiente. Él exige perfección. Él exige que ningún día de nuestra vida hayamos hecho algo en contra de lo que Él ha determinado. Y eso no lo ha logrado ni lo va a lograr ningún hombre. Así que no tenemos nada para presentarnos delante de Él. Y lo que debemos presentar entonces es el poder de Dios y ser testigos de Él. Anunciamos sus virtudes. Eso fue lo que oyó Jetro y fue lo que lo movió a él a ir y ahora oírlo de primera mano de Moisés. Discúlpeme, estoy algo afectado en la garganta, he venido esta semana así, pero gracias a Dios ya estamos saliendo de eso. Gracias. Nosotros anunciamos, hermanos, al perfecto mediador para que los hombres, siendo iluminados, conozcan la necesidad de ese mediador. Eso es lo que anunciamos nosotros, a Cristo, al mediador perfecto, para que esos que no lo conocen puedan ser iluminados y puedan reconocer su necesidad, puedan reconocer a dónde deben ir, para que puedan tener comunión con Dios. Solo hay uno que es mediador entre el hombre y Dios. Y el llamado es para que vengan a Él en arrepentimiento y recibiendo perdón. Ahora ellos mismos se acerquen a la palabra de Dios y puedan ser iluminados por su palabra. Esto es lo que anunciamos como pueblo de Dios. Obviamente no solo con palabras. Creo que es el principal problema que nosotros tenemos. Somos muy buenos llevando un mensaje que hemos memorizado. Somos muy buenos llevando un mensaje que tenemos en nuestra mente y que podemos citar versículos porque los hemos memorizado. Eso está bien, pero no obramos de acuerdo a eso que hemos memorizado en nuestra mente. Y ahí es donde se presenta el problema. El anuncio y el ser testigos no es solo con palabras, es con mi vida. Que el carácter de Cristo se vea en mí, que lo puedan ver, que puedan reconocer que no soy yo, sino que hay algo diferente en mí que me lleva a actuar de una forma diferente a como el mundo actúa. Lo que mueve a una persona hacia Dios es el oír acerca de Él, el testimonio del verdadero Dios, el predicar su palabra, el evangelio. Es lo único que mueve a alguien a ir hacia Dios. Nosotros no buscamos a Dios de forma natural. Él tiene que venir con su palabra y aplicarla a nosotros. Y solo una palabra de Él tiene el poder para traernos de muerte a vida. Solo una palabra, hermanos. Pensando en el anuncio que di esta mañana de la noticia que estábamos esperando, solo una palabra de Él hubiera hecho que esto se hubiera dado. Solo una palabra. Pero no sucedió y es su voluntad. Él tiene el poder para que cualquier cosa se realice. Trae hombres de muerte a vida y eso es lo que nosotros debemos llevar, su palabra, su mensaje. Eso es lo que mueve a los hombres a buscar de Dios y conocerle. Es lo que va a hacer Jetro, es lo que va a hacer él. Y en el versículo 11 dice: ahora conozco, porque ha escuchado el testimonio de Dios, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Siempre que vamos a alguien a hablar de la Escritura, debemos presentar a Cristo y su obra, a Dios y su plan de salvación, el cual está en toda la Escritura y que fue ejecutado en la persona de Cristo. Allá estaban los sacerdotes, que eran figura del verdadero mediador.
Pero nosotros debemos ahora que Él ya ha venido, que ha venido ese verdadero sacerdote, sumo sacerdote, el verdadero mediador, presentarlo a Él y únicamente a Él. Y entonces Jetro toma acciones inmediatamente y va a donde está Moisés, al monte Horeb, al Sinaí. Allí también Dios se revela a Jetro, en el mismo lugar que se reveló a Moisés. Así como en su plan, hermanos, sería el mismo lugar donde Dios se revelaría para todos nosotros. Y fue en el monte donde Jesús tomó nuestro lugar, muriendo por nosotros y manifestando su gloria a los hombres. Es a ese monte a donde todos somos llevados para conocerle. Allí en donde Él fue crucificado, porque es donde Él revela su gloria para nosotros. Los versículos 3 y 4 nos hablan de los hijos de Moisés y sus nombres. Nombres que se asociaban a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ahora, hermanos, algo que vamos a estar viendo en estos versículos es que ellos hacen algunas cosas correctas, otras cosas no correctas, pero las que hacen correctas es porque han tenido contacto con su mediador, con el verdadero mediador. Han sido llamados por Dios. Moisés ya podía ver la salvación en Cristo. Él veía hacia el futuro a Cristo. Nosotros miramos hacia atrás a Cristo. Ellos veían hacia adelante. Pero todos somos unidos en uno, solo por ese mediador. Así que aquí vemos a Moisés poniendo nombres a sus hijos, y esto habla también de la autoridad que él tiene sobre ellos, porque cuando hay autoridad es quien nombra. Recordemos a Adán nombrando a todos los animales. Eso es una revelación, una muestra de que él tiene la autoridad sobre esa creación. El significado del nombre de cada hijo acá le recordaría a Moisés esa verdad en su vida. Para Moisés era claro, y su primer hijo se lo recordaba todo el tiempo, que él era un forastero en tierra ajena. Gersón, forastero en tierra ajena. Una de las cosas que muestra, hermanos, esa necesidad de un intercesor perfecto, el hecho de que nosotros vivimos acá como si no estuviéramos de paso. Nosotros vivimos acá como si este fuera nuestro único destino y el destino principal que tenemos. Vivimos haciendo tesoros acá como si fuéramos a quedarnos acá para siempre. Debemos recordar todo el tiempo que somos forasteros, y eso nos habla de entonces la necesidad de ese intercesor, de ese mediador, porque en nuestra mente fácilmente está la idea de vivir para esta vida acá. Quizás viviremos unos 90 años, pero hablando de la eternidad, eso es algo muy pequeño, muy mínimo. Pero vivimos pero tan centrados en lo que tiene que ver con esta vida, hermanos, que descuidamos nuestra salvación y esa vida eterna. Y eso nos muestra la necesidad de un mediador. Moisés tenía a Gersón que le recordaba que él era forastero en tierra ajena. Y nosotros debemos recordar constantemente que somos forasteros en tierra ajena. Y la razón por la que somos forasteros es porque el intercesor, el mediador, vino y nos hizo uno con Él. Nuestra ciudadanía es celestial y no es terrenal. La vida se va rápidamente, hermano. La Escritura nos habla de eso constantemente. Y tendremos que enfrentar el momento decisivo de rendir cuentas delante de Dios. Y no vamos a estar a cuentas con Él. No vamos a estar a cuentas con Él. Nunca podremos estar a cuentas con Él. Necesitamos al perfecto mediador. Chicos, los niños que están acompañándonos el día de hoy, ustedes están pequeños, jóvenes, mi hija y algunos otros muchachos jóvenes también acá, como Emelyn, como Deiner. A veces desde la perspectiva de ustedes se ve la vida como que no, eso falta muchísimo. El tiempo se va muy rápido, muchachos. En un momentico ustedes ya son adultos y no se han dado ni cuenta. Se va muy rápido y no vamos a estar aquí para siempre. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo vamos a estar. El único que conoce ese tiempo de vida para nosotros acá es Dios. Así que el tiempo para conocerle y para acercarse a Él es hoy, niños. Es escuchar a sus padres lo que ellos hablan de Dios a ustedes y conocerlo a Él. Porque el tiempo es hoy, se va muy rápido.
Y el segundo hijo es Eliezer, que le recordaba que el Dios de su padre lo ayudó y lo libró de la espada de Faraón. Algo que también debemos recordar constantemente, hermanos, que el enemigo es más fuerte que nosotros, pero que solo gracias al perfecto mediador somos libres y podemos enfrentar esa batalla sabiendo que hay victoria para nosotros. Pero es algo que olvidamos constantemente. Perdemos de vista lo que Dios ha hecho por nosotros en otras oportunidades y apenas enfrentamos una nueva situación nos vemos derrotados. O incluso pensando que Dios se equivocó, ¿por qué estoy viviendo esto? Solo enfrentamos esa batalla, como vimos hace 8 días, con el perfecto mediador a quien no se le cansan sus brazos, como pasaba con Moisés. Los nombres tenían un significado que se encontraba ligado a su relación con Dios. Cuando Dios cambiaba el nombre de una persona, le daba uno nuevo, generalmente para establecer una nueva identidad. Dios cambió el nombre de Abraham el de Abram por el de Abraham. Dios cambió el nombre de Sarai por el de Sara. Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Les da una nueva identidad. Los nombres eran un medio usado para recordar verdades, hermanos, de nuestra relación con Dios, y Dios lo hace de esa manera. Cuando creemos en Cristo se nos da una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad nosotros quienes hemos creído en Cristo. Al tener un encuentro con el perfecto mediador, ya no somos más hijos de ira, somos hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Ya no somos llamados pecadores, ahora somos llamados cristianos. Y así deberíamos vivir, conforme a esa nueva identidad, en todo lugar en el que estamos. ¿Somos conscientes de nuestra nueva identidad? La gente sabe cuando nos conoce de nuestra identidad. Quizás cuando nos presentan a alguien saben que yo soy Diego, porque me presento con este nombre, pero ¿saben que soy cristiano? ¿Pueden conocer mi identidad? Debemos vivir, hermanos, conforme a esa identidad, pensar conforme a esa identidad, hablar conforme a esa nueva identidad. El mediador nos pone de acuerdo con Dios. Debemos pensar igual que Él, actuar como Él, caminar como Él. Es una nueva identidad para nosotros. Eso es lo que hace el mediador. Nos pone de acuerdo con Dios. Antes estábamos en desacuerdo, separados, en enemistad. Versículo 6. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Jetro, al haber oído, va con estos 2 muchachos y con la esposa de Moisés. Va con estos 2 muchachos que le van a recordar nuevamente a Moisés estas verdades. Y en el versículo 7 leemos la manera en que Moisés recibe a su suegro. Y Moisés salió a recibirle a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Leemos la manera entonces respetuosa y la buena relación que tenían estos 2 hombres. Nos deja ver una buena relación entre ellos. Y es de resaltar, hermanos, que aquí Moisés, quien es el que ha recibido formación en los mejores lugares en Egipto, que tiene los títulos y los cartones colgados de pronto allá, ¿no es cierto?, en su tienda. Bueno, estoy exagerando, pero tiene estudios, que ahora es el gran líder que ha libertado a Israel de Egipto. Él no le dice a Jetro: usted es el que se tiene que inclinar ahora delante de mí. Es una persona humilde, y eso es fruto del encuentro con Dios. Algo que debería suceder en nosotros es que debemos ser humildes también. Cuando hay un encuentro con el perfecto mediador, debemos ser llevados a actuar con humildad. Mis títulos, mi conocimiento, cualquier cosa de la que yo me pegue para decir que soy más que el otro, debe desaparecer. Hay humildad en nosotros ahora. Ese es el llamado que tenemos. Moisés actuó aquí con humildad. Hay un recibimiento con un corazón amable, y esa visita va a ser de gran ayuda para él a la final. Cuando leímos los versículos y vamos a ver la otra unidad, ustedes conocen la historia, va a ser de gran ayuda para él cuando él viene a darle un consejo. Dios va a usar
a Jetro como un medio para indicarle a Moisés acerca de una tarea que se estaba haciendo equivocadamente y podía terminar muy mal. Eso nos muestra nuevamente entonces, hermanos, cómo esos intercesores hombres no pueden hacer la tarea perfecta, ese consejo que le va a dar Jetro a Moisés y que deben corregir, eso lo veremos ahorita, deben mejorar, y manifiesta entonces la necesidad de un mejor mediador, de un mejor mediador. Versículo 8. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Moisés lo recibe a él en su tienda. ¿Y qué hacen allí? Moisés no empieza a mostrarle todo lo que él ha logrado. Otra vez volviendo al ejemplo de los títulos colgados en la pared, Moisés no empieza a mostrarle todos los títulos que él tiene ahora y todas las batallas que él ha ganado. Moisés le cuenta a Jetro todo lo que Dios había hecho, y Jetro oye el testimonio acerca de Dios por parte de Moisés de primera mano. Moisés no habló de lo grande que era él, porque, hermanos, eso nos pasa como seres humanos. Es nuestra tendencia, la de todos nosotros. Cuando vemos a alguien que no ha caminado con nosotros por un buen tiempo, que no camina con nosotros a diario, y queremos contarle, entonces cuando nos lo encontramos, todo lo que yo he logrado. Mire todo lo que yo he hecho. Mire cuánto he levantado. Imaginémonos entonces a Moisés, que llegue a Egipto. Llegó allá, tenía miedo, pero llevaba, contándole a Jetro, llegué yo a Egipto, tenía miedo, pero llevaba una vara, y usted viera las cosas que hice yo en Egipto allá con esta vara en mi mano. Con esa vara toqué el mar y lo abrí en dos, y empieza a contar toda la historia. Nos encontramos con alguien, hermanos, y quizás le decimos: mire, yo me he esforzado, he logrado esto, he levantado esto, he comprado esto, he levantado a mis hijos. Y empieza lo que hablamos nosotros como el yo-yo, ¿no? Yo. Pero Dios deja una lección acá, la lección de un hombre con quien ha tenido una relación cercana, y lo lleva a reconocer que no es él sino Dios. Y claro que nosotros hemos caminado y nos hemos esforzado y hemos hecho cosas, pero es Dios quien lo ha permitido. Hablamos hace un momento, una sola palabra de él destruiría todo lo que usted dice que ha levantado, o todo lo que yo digo que he levantado y que he hecho. Hermanos, no es la vasija de barro la que hace la obra, es el alfarero. No soy yo como vasija quien hace la obra, es Dios como alfarero, y a Él pertenece la gloria. Por eso Dios dijo: yo soy. Él sí dice: yo soy, yo soy. Y con eso nos dice a nosotros: ustedes no son, ustedes tienen, y se lo he dado yo. Es el testimonio de Dios, el que Dios usa para transformar vidas. Es su testimonio, el de sus obras, el de sus maravillas, el de su carácter, y aquí lo vemos claramente. En los versículos 9 al 12, se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro, después de haber oído, se alegra, bendice, adora al verdadero Dios. Jetro se alegra y bendice a Dios. Este hombre, que era un sacerdote que desconocía a Dios, ahora al escuchar la predicación y el testimonio de Dios, se alegra y bendice al verdadero Dios. Él conoce ahora quién es Jehová y conoce su grandeza. Dios se ha glorificado ahora en la mente y corazón de Jetro. Esa es la gloria de Dios, que Él se manifiesta a nosotros.
Las guerras en ese tiempo no eran entre naciones, hermanos, se veían como una guerra entre los dioses de una nación, enfrentándose. Una nación y la otra enfrentadas y sus dioses allí cuidando a una y a la otra. Y la nación con los dioses más poderosos, lo hemos hablado varias veces ya, era la nación de Egipto, y Dios derrotó a Egipto y por tanto Dios derrotó y humilló a sus dioses. Jetro ha conocido a Dios. Hermanos, no sé qué Dios tiene cada uno de ustedes. Yo he caminado y creo que es lo que debemos hacer cada uno, y es pedirle al Señor que nos ayude a identificar los dioses que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Normalmente somos nosotros mismos, pero Dios destruirá esas imágenes y esos dioses que nosotros nos levantamos, que no son más que ídolos, y Él es el único Dios verdadero. Jetro ha conocido a ese Dios, y ahora como sacerdote, como intercesor con el pueblo de Israel, ofrece sacrificio a Jehová. Y allí estaba Aarón y seguramente Moisés, y comieron juntos, y hay comunión entre ellos ahora, porque están unidos al único Dios verdadero. Jetro ahora tenía comunión con Israel. Y eso es lo que hace el perfecto mediador, unirnos en comunión. Es lo que estaremos haciendo el día de hoy, compartiendo la mesa en comunión, porque estamos unidos en el mismo cuerpo. Acá vemos entonces a un hombre que ha sido intercesor, mediador, pero incluso ahora lo que hace hacia el Dios verdadero, lo hace igual de forma imperfecta, porque va a tener que seguir ofreciendo sacrificios continuamente. Él no es el verdadero intercesor ni mediador, ni Aarón, que estuvo allí observando a este sacerdote oficiar este servicio y que luego sería nombrado como sumo sacerdote. Ninguno de ellos lo es. Como segundo punto, primer punto, estamos viendo un mediador que no conocía a Dios, y como segundo punto veremos un mediador que conoce a Dios, pero que no hace bien su oficio. Versículos 13 al 27. Este mediador de estos versículos conoce a Dios, Él se le ha revelado, pero hermanos, no tiene la capacidad de hacer bien su oficio porque es solo un hombre. Un evento que ocurre muy probablemente, como había dicho, después de recibir la ley. Si ustedes leen Deuteronomio 1 al 6, vayamos y lo leemos, Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice el Señor así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11 del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Endrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Lo que está diciendo acá Moisés es que esto sucedió cuando ellos estaban en el Sinaí y que Él les dijo que ahora debían partir. Esto que está pasando aquí con ellos es el momento en que ellos están a punto de partir para ir a la tierra prometida. Ellos están por partir del Sinaí hacia la tierra prometida, y la ley había sido dada ya para ellos. Está allí Moisés juzgando al pueblo, está determinando situaciones que están sucediendo entre uno y otro dentro del pueblo, conforme a la ley que le había sido dada a él. Y en el versículo 14 dice que el suegro ha venido, y viendo el suegro
de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Qué es esto que haces tú? Jetro observa y viene y manifiesta su inquietud. Con anterioridad él vino a Moisés oyendo acerca de Dios, y ahora viendo lo que hace Moisés también viene a él, pero para reconvenirle, para decirle: ¿por qué haces esto como lo estás haciendo tú? Es una de las cosas más difíciles, hermanos, para nosotros, y es que nosotros no somos humildes cuando alguien viene a decirnos: ¿por qué haces las cosas así? No nos gusta cuando alguien nos dice que no lo estamos haciendo correctamente. Sentimos que sabemos cuál es la mejor forma de hacerlo, y más si llevamos un tiempo haciéndolo. ¿Cómo me va a venir usted a decir cómo debo hacer yo esto? El suegro que acaba de llegar solo ha pasado un día y ya viene a decirle a él cómo hacer las cosas. Él observa lo que está pasando. Es un hombre con más experiencia y ha salido a observar, ha evaluado la situación con esa experiencia que le dan a él los años. Y apenas pudo, él da un buen consejo. Expresa su sorpresa: ¿qué es esto que haces tú? ¿Por qué lo haces solo? Y el pueblo todo el día allí esperando. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido esa situación? Creo que incluso estamos hablando del suegro. ¿Cuántas veces en nuestros hogares de pronto las damas están haciendo algún almuerzo porque ha venido la suegra de visita y se acerca a la cocina y dice: ¿por qué lo estás haciendo así? ¿Y qué responden las nueras? ¿Por qué no lo hace usted? Quizás no lo dicen, pero lo piensan, ¿no? No es fácil recibir este tipo de reconvención. Él ha expresado sorpresa, hermanos. Es un hombre que tiene experiencia, es un hombre que ha recorrido un camino. Cuando vemos a una persona de edad que está caminando y observando, seguramente está viendo cosas y puede dar un buen consejo porque su experiencia se lo permite. Él va a decir: tenga piedad de usted y del pueblo. Hemos ido nosotros, quizás, creo que todos hemos pasado por eso, a ir a hacer alguna diligencia. Normalmente lo asociamos con las diligencias en el tema de salud, y que nos dan el turno, ¿no es cierto? Y miramos la boletica, turno, no sé, 150, y van en el 15. Y empezamos a mirar a ver cuánto se demoran por persona, y decimos: no, yo mejor vengo otro día, no me voy a quedar acá esperando. Hermanos, aquí está este pueblo, no tiene turnos, pero es todo el pueblo esperando acercarse al único que está intercediendo allí entre Dios y ellos. No puede hacerlo de otra forma, es solamente un hombre y no puede escuchar sino a una persona o a un caso a la vez. Acá estamos viendo algo, hermanos, en esto, y es que no hay otra opción. Se quiere saber qué es lo que ha determinado Dios en un asunto como el mío, y el único medio para llegar a Dios es Moisés, como dice el versículo 15. Es lo que le responde Moisés al suegro: el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Moisés es el mediador allí, un hombre que tiene fuerzas medidas, solucionando los problemas de una población de 2 millones, determinando los asuntos entre uno y otro de acuerdo a las ordenanzas y las leyes de Dios, como dice el versículo 16. Problemas desde cosas grandes hasta pequeñas. Nosotros hemos ido a campamentos, ¿no es cierto?, cristianos, y nos ubican en habitaciones con otras personas. ¿Y qué pasa al otro día en la mañana? ¿Qué comentarios hay? Oiga, que me cambien de habitación, eso ahí no se puede. Esa persona ronca mucho. Imaginémonos llevando cosas de estas a Moisés, cosas pequeñas y cosas grandes, para que él determinara qué se debía hacer. Pero el suegro le dice: no está bien lo que haces. Él era el único mediador entre Israel y Dios, no había otro, y no es suficiente para poder hacer la tarea, porque es un hombre que se cansa, que se agota, que no puede atender sino un asunto a la vez, él es limitado. Jetro ofreció holocausto agradable a Jehová como sacerdote, como intercesor, pero iba a ser necesario seguir ofreciendo holocaustos a Dios.
porque no era suficiente el sacrificio ofrecido por ese mediador. Acá Moisés es mediador entre Dios y el pueblo, pero de igual manera no es suficiente porque ambos son hombres. El pueblo de Dios, hermanos, usted y yo, tenemos un perfecto mediador que atiende a todo su pueblo, que son más de 2 millones de personas, y podemos ir a la vez todos, y a todos nos oye al mismo tiempo. Atiende a la vez a cada uno de nosotros. Es un mediador que se ofreció a sí mismo como sacrificio agradable a Dios por el pueblo y fue suficiente para siempre, una sola vez y para siempre. A Cristo es Él nuestro perfecto mediador, que lo hizo por amor y debemos glorificar su nombre. Tenemos un mediador que no nos pone a esperar, que no nos dice venga mañana, que no se pone en una fila, no nos pone a nosotros en una fila. La demora ya no está en el mediador, la demora está en nosotros que no vamos a Él. Que nos hacemos de rogar cuando Él está dispuesto a oírnos. Él mismo dijo, vengan a mí todos los cargados y cansados y yo los haré descansar. Es interesante esto, hermanos, porque si por ejemplo supiéramos que todos los días aquí en la esquina se para un hombre a repartir dinero a quienes vengan a él, hermanos, creo que él ni siquiera tendría que decir vengan a mí. Antes de que él llegara ya habría fila allí esperándolo para que él llegara. Pero Jesús dice vengan a mí y nos hacemos de rogar. Hay cosas más importantes que esperan por nosotros que ir a Cristo. Ya vimos que entre ellos, hermanos, entre Moisés y Jetro hay cercanía, hay respeto, y eso permite que Moisés oiga al suegro, porque en otro caso la respuesta sería tranquilo suegro, yo sé cómo lo hago, siga disfrutando de su visita, déjeme a mí hacer mi trabajo. Pero Moisés, por su encuentro con Dios, pudo escuchar sin tener ese tipo de reacción, porque ha venido madurando en la fe y seguirá haciéndolo de aquí en adelante, y habrá cosas que todavía no serán bien hechas por él. Es un camino que dura toda la vida para cada uno de nosotros y no se alcanza esa madurez perfecta. En el versículo 18 el suegro le dijo qué es lo que va a pasar si él sigue haciendo esa tarea de esa manera. Desfallecerás del todo tú y este pueblo. No solamente él va a desmayar en la tarea, sino que todo el pueblo también va a desmayar. El trabajo es demasiado para un solo hombre, para un simple hombre. Es un mediador que se va a agotar y que no va a dar, que va a desmayar en la tarea, y no solo él, sino el pueblo. No puede hacerlo solo porque es un hombre, y por eso el consejo de Jetro es que nombre otros para que le ayuden con la tarea. Este mediador necesitó del consejo de otro y la ayuda de otro para hacer bien la labor. Solo el hecho de que el suegro le esté ayudando a ver que no lo hace bien muestra su insuficiencia. Pero en la escritura dice que solo hay un mediador. Él solo, él sí puede, y es porque es Cristo, que no es solo un hombre, sino que es Dios. Por eso, hermano, la importancia de que nosotros creamos que Cristo es Dios mismo, hecho hombre. Es en uno en el que se reúnen Dios y el hombre nuevamente y se ponen de acuerdo. Nuevamente, Dios y el hombre conciliados en uno solo. Es él el que dice, Jetro, a Moisés, que oiga su voz y que Dios estará con él, que siga estando delante de Dios por el pueblo, que no desmaye, pero que someta los asuntos a la voluntad de Dios con ayuda de otros hombres, que siga enseñando las ordenanzas y la ley, mostrándoles al pueblo de esa forma el camino que deben seguir, que de esa forma, enseñándole la ley y las ordenanzas, ellos también van a poder medir sus situaciones en la medida en que van conociendo la voluntad de Dios. Le dice que mientras ellos van aprendiendo a elegir el buen camino, él debe escoger varones de virtud, hombres aptos, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Son requisitos para el día de hoy, hermanos. Se debe ser apto, se debe amar la verdad, se debe aborrecer la avaricia y se debe ser temeroso de Dios. No son requisitos diferentes
para el día de hoy. Y no es solamente para el liderazgo, es para cada cristiano, para cada uno de nosotros. Hermanos, temerosos de Dios, reverencia y respeto a Dios. Preguntaba esta mañana, ¿hemos creído en Dios? ¿Tenemos respeto y reverencia por Dios? Nuevamente, hermanos, ¿hemos creído en Dios? Preguntaba esta mañana. ¿Tenemos respeto y reverencia por el Señor? ¿Temor de Jehová? ¿Tenemos temor de llegar tarde a una reunión con Él? ¿Tenemos temor y reverencia y respeto por Él porque me está esperando en el día en que me voy a reunir con Él y no llego a tiempo? Desde cosas tan simples, hermanos, empieza nuestro temor a Jehová. No es un llamado solo para líderes, es un llamado para todos nosotros. Temerosos de Dios, no avaros, no mentirosos, amadores de la verdad, porque la mentira es engaño y es lo que hizo la serpiente. Se necesita un gobierno plural, hermanos, es una necesidad por la incapacidad humana. Dos hombres que hemos visto el día de hoy manifiestan cosas correctas en cuanto a su relación con Dios, pero es porque ahora le han conocido, porque Él se ha revelado, porque han conocido a Dios y el mediador ha estado ahí. Y aunque en su momento eran mediadores, lo eran de forma imperfecta, porque eran solo hombres que prefiguraban al verdadero mediador que es Cristo. Habían mediadores en este tiempo como imagen de Cristo, pero ya ha venido Cristo, Él es el único mediador, no hay otro. Ningún hombre puede ponerse como mediador entre Dios y el hombre. Los pastores no somos mediadores entre Dios y el hombre. Solo es Cristo el mediador. Dios oye a todo aquel que se acerca por medio de Jesucristo. No hay personas a las que Dios oiga más. No hay ese tema de que ora tú por mí. Cada uno de nosotros podemos acercarnos. Sí debemos orar unos por los otros, pero no podemos tener esa idea de que si ora el otro, Dios lo va a escuchar más a él. Hermanos, todas estas cosas quizás ustedes dirán, ya las hemos oído. Yo ya sabía que había un solo mediador. Bueno, ¿y qué estamos haciendo entonces? No se trata de oír, se trata de hacer. Se trata de hacer. El perfecto mediador, solo Cristo es Él. Hebreos 8, lo leímos esta mañana, y 9, bueno, leímos 9. Hebreos 8, del 1 al 3, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Capítulo 8, versículos 6, 7 y 10. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Moisés logró una redención parcial y física, pero Cristo logró una verdadera redención. Moisés logró sacar a Israel de Egipto, pero Moisés no podía sacar a Egipto del corazón de los israelitas.
Dios nos saca a nosotros del mundo y saca el mundo de nosotros. Cristo lo hace. Hebreos 9:15, nuevamente esta mañana nuestro hermano lo leyó por segunda vez, lo leeremos por tercera vez. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Versículo 24 del capítulo 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria al Señor. Un solo sacrificio para salvar a los que esperan. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias a Dios. Como conclusión, hermanos, los israelitas iban a Moisés para que le resolviera sus asuntos, pero usted y yo debemos ir a Cristo como el único y suficiente mediador. Él es también el juez suficiente que hará el juicio a todos en un solo día. Solo a Cristo vamos, porque es el único mediador dado a los hombres delante de Dios, y solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Así que vamos a dar gracias, hermanos, y pasamos a tomar nuestra santa cena. Oremos. Padre, eterno Dios, tu palabra, Señor, nos recuerda que nosotros no somos dignos de tener comunión contigo, que no somos dignos, Padre, de acercarnos a ti para tener comunión, porque no tenemos nada que ofrecer, Señor, para poder reconciliar esa enemistad que había entre nosotros. Hay enemistad, no estamos de acuerdo, Señor, porque tenemos dos maneras de pensar. Tu palabra nos lo deja ver también allá en Primera de Juan, capítulo 4, que hay dos pensamientos, el del anticristo y el de Cristo. Y cuando estábamos fuera de ti y entregados a las cosas del mundo, nuestro pensamiento no era el de Cristo. Así que ahora tú nos has traído para que estemos de acuerdo y nos has reconciliado por medio del único y perfecto mediador. Te damos gracias porque estábamos completamente perdidos, pero ahora podemos tener comunión y unidad. No somos dignos, Señor, pero tú nos has hecho justos para presentarnos delante de ti. Gracias, eterno Dios, y ayúdanos a recordar, Señor, tus palabras cada día, Señor, cada mañana. El llamado que tenemos es ahora a ser unas personas temerosas de Dios. No se habla allí de miedo, se habla de respeto y reverencia. Respeto en frente de quién estamos, respeto por quien ahora, en quien tenemos comunión, que somos uno por medio de Cristo. Respeto y reverencia a tu soberanía, tu autoridad, tu grandeza, tu santidad. No estamos viniendo, Señor, a encontrarnos con cualquiera. Estamos viniendo a encontrarnos con aquel que creó todo el universo y a quien pertenece la vida, y que nosotros también pertenecemos a ti. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes, respetuosos a ti, a tu nombre, y que de esta manera, Señor, con ese mismo respeto y reverencia demos testimonio de ti cuando vayamos, Señor, a cada lugar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.